Hello Riders, soy Águeda y hoy hablamos sobre psicología en la equitación. Pues hoy he venido aquí con Sergi para hacer un vídeo sobre psicología en equitación. La verdad que me preguntáis muchas veces y yo no domino del tema, por eso he cogido a alguien que sí domina, porque cuando me preguntáis pues cuando pasáis un mal momento, cuando os caéis, pues cómo hay que reaccionar a todo esto, yo no sé dar el mejor consejo, o sea, yo daría lo que yo haría, pero por eso hoy pues él nos va a explicar bien todo. Así que me hace mucha ilusión porque realmente creo que es un tema súper interesante, un tema que está muy poco explotado y que es muy importante y sobre todo en equitación. Así que primero de todo le voy a preguntar, preséntate un poco, ¿quién eres? Muy buenas, yo soy Sergi Fosalva, soy jinete de salto, compito a nivel internacional y estoy formado en psicología, cursé un máster en psicología deportiva y estoy especializado en técnicas de mindfulness y gestión del estrés y la ansiedad. Muy bien, y porque tú crees que todo el tema de la psicología dentro del mundo de la equitación aún es poco conocido. La verdad que sí, bueno, la psicología deportiva en general yo creo que aún está por explotar, sobre todo aquí en España. En Estados Unidos y el centro de Europa ya empiezan a tener más fuerza los psicólogos deportivos. Y si hablamos específicamente de nuestro deporte, yo creo que nos queda mucho trabajo que hacer, pero también sobre todo de divulgación y de entender realmente cuáles son las bases psicológicas características de nuestro deporte, porque no podemos dejar de lado que es un deporte distinto a los demás, porque nuestro compañero pues tiene 4 patas y no habla el mismo idioma que nosotros. Sí, eso es importante, porque tú crees que es como la psicología que está más enfocada como a competición o en todo en general que nos puede ayudar y a qué edades, o sea, ¿es algo para todo el mundo? Yo al final, yo creo que la psicología al final es algo muy personal, ¿no? Cada psicólogo o cada uno entiende la psicología de una forma distinta y cómo quiere enfocar su trabajo. En mi caso, la psicología deportiva yo la veo como una herramienta para ayudarte a desarrollarte a nivel personal y sobre todo a mejorar tu rendimiento deportivo, pero yo lo veo como una puerta de entrada, ya que si gestionas bien los valores del deporte, aparte en nuestro deporte hay muchos valores, yo creo, poco explotados, que bien trabajados te dan unas tablas para la vida en general y yo creo que es apta para todo el mundo. O sea, al final nunca es tarde para trabajar con un psicólogo. Y yo creo que también hay que romper el tabú clásico del psicólogo como el loquero, de que estás mal, estás enfermo. O sea, yo realmente, muchos puntos de mi vida en el mundo de la equitación lo habría agradecido mucho, porque hay cosas que no sabes cómo gestionar. Entonces yo creo que si tienes como algunos tips o algunas cosas, todo esto te ayuda mucho a enfocarlo de otra manera. Que al final pasamos momentos que son complicados. Sí, yo lo que creo es que tenemos que romper un poquito el tema de recurrir a un psicólogo cuando estoy mal. Yeah. Al final la psicología, y más si la enfocamos en el deporte, sobre todo de competición, hay que verlo como una preparación física. Al final el preparador físico trabaja tu cuerpo, el psicólogo trabajamos con un músculo que es el cerebro. Este se entrena. Entonces, si tú ya te esperas a llegar a un límite, revertirlo, no somos magos. Entonces, al final es guiarte, darte herramientas, trabajos y que todo tiene un nivel. Es el más fácil, por ejemplo, es la meditación. Tú empiezas a meditar para gestionar tus niveles de estrés, tanto para subirlos como para bajarlos, pero no vas a conseguirlo en 10 días. Yo llevo 3 años meditando y aún me quedan muchas cosas por aprender y para llegar a ser capaz de hacerlas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tomarnos más en serio el hecho de estar bien y aprender a gestionarnos, no externalizarlo todo tanto. Porque en el mundo de la equitación, ¿tú cuál ves que es como el problema más generalizado en cuanto a jinetes, etcétera? O sea, yo creo que es el mismo que veo a nivel general, que es la inmediatez. La necesidad de ser olímpicos mañana, la necesidad de estar en la cima, la necesidad... Al
final es todo el bulo que nos han vendido de lo que es el éxito, ¿no? Que es llegar a algo donde tenemos un reconocimiento externo a nosotros. Al final yo creo que son las prisas que tenemos siempre, ¿no? Te pones una meta que no sabes cómo llegar pero quieres llegar, entonces por el camino te vas pegando cabezazos contra todas las paredes y no, a menos yo creo que el tanto en general como en el deporte, en la equitación, aparte de ser esta necesidad de conseguir las cosas con inmediatez, es la autoexigencia que la gente se pone y la presión. O sea, la presión, yo he visto muchos casos que rompen carreras deportivas que podrían ser muy buenas, de niños con una habilidad espectacular, por el no saber gestionar la frustración. Ya. Porque, ¿qué consejo darías como para gestionar toda esta frustración que... Porque el mundo del caballo es muy frustrante, o sea, al final es lo que hemos dicho antes, no depende solo de ti, sino que tienes un animal que piensa por él solo y decide por él solo, y si pues tiene días y tiene días. Entonces, ¿cómo sería lo más ideal? Al final la frustración viene por el no cumplimiento de una idealización. Entonces, para no llegar a frustrarse, lo hemos comentado antes, es ponerte claro unas metas asequibles, organizar un poco tu calendario, pero sobre todo el ser consciente de realmente qué habilidades controlas, cuáles no, y saber hasta qué punto tú estás haciendo algo nuevo que te cuesta y darte el permiso a fallar. No hacerlo perfecto, pero saber que vas a jugar, vas a probar, estás en un momento de expansión, de conocer. Entonces no puedes esperar, lo paso al salto, que es lo que yo tengo más fresco. Si tú estás saltando metro y te vas a saltar metro 10, no puedes esperar a hacer un recorrido con el mismo control, sin nervios, ya tienes que plantearte que te van a subir el nivel de estrés, porque es algo nuevo. Claro. Estás emocionado porque es nuevo, pero luego aparece ese miedo, que es al final que es un pelín más de altura. Ese es otro tema, saber gestionar el miedo y entender el miedo. Pero esos cambios tú tienes que permitirte, mira, voy a hacer esto, da igual lo que pase. Y luego analizas, ¿he hecho bien esto? Sobre todo, primero analizar lo que he hecho bien y después ver qué cosas tengo que mejorar, porque los problemas aparecen por falta de precisión en aplicar una técnica concreta. Yo qué sé, si tú vas al salto y se te para el caballo, no es que hayas montado mal todo el recorrido, es que en ese momento te ha fallado algo, entonces no eres un desastre. Hay que analizar el porqué. Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El darse permiso a fallar. Si tú ya vas con la idea de que puedes fallar, y ya te quita esto. El fracaso ya no lo tienes. Sí. Yo en muchos vídeos la verdad que lo pienso, en plan, cuando pruebo todas las disciplinas nuevas, que yo voy sin presión, porque al final no es algo, o sea, cuando monto a Liberty yo sé que yo me autoexijo mucho más, o sea, porque al final es algo que domino y que para mí es importante hacerlo bien, pero sí que es verdad que cuando voy a probar como otras cosas voy como más, sí que con emociones, pero al final es como más a probar, a ver, a descubrir, ¿sabes? Con todo esto que hemos comentado, que al final pues yo creo que también ayuda, o sea, no ponerte de voy a hacerlo perfecto, voy a probar el volteo y lo voy a hacer perfecto el primer día, porque no. Entonces yo creo que esto es irlo como gestionando. Y ahora que has hablado de la autoexigencia, yo creo que también es un concepto que tenemos que tener muy claro, porque la confundimos. La autoexigencia, el 95% de veces viene condicionada por el exterior, ¿no? Por lo que va a pensar mi entrenador, lo que quieren mis padres. Nunca pensamos en realmente lo que yo quiero, porque si yo soy autoexigente conmigo en algo preciso, tiene que ir vinculado en mi proceso de evolución y en esos objetivos y en esa hoja de ruta que tenéis que tener escrita y clara para cada mañana o cada día de entreno, repasarla, que luego ya comentaremos algunas estrategias. Cuando tú tienes claro tus puntos, entonces puedes ser autoexigente en cada uno de ellos.
y puedes ir a perfeccionar alguna técnica o alguna cosa que quieres mejorar. Ahí está la autoexigencia, porque es algo que depende de ti y es para ti. Cuando hay un factor externo de que ya se pone lo que pensarán, ahí eso lo tenemos que romper rápido, porque ahí se junta con lo que hemos dicho del fracaso, porque tú quieres conseguir algo para el reconocimiento externo, pero luego ese reconocimiento puede ser que no llegue, y si no llega, vuelves a bajar y te quedas atascado ahí como los calzoncillos en la lavadora pegando vueltas y nunca sales. Vale, entramos en más materia de cosas que pues me han ido preguntando, me han ido surgiendo y que hay que saber gestionarlas. Entonces, ¿cómo ganamos confianza después de una caída? Que yo creo que es lo más aparatoso que te puede pasar en el mundo del caballo. O sea, ¿y qué hacer y qué no hacer cuando todo esto pasa? Vale, sobre todo yo lo que veo es que cuando caemos es por dos motivos. O ha sido nuestra culpa o ha habido un factor externo de que el caballo se ha asustado y acabamos en el suelo. Lo primero es analizar el porqué. Bueno, lo primero es, si estás en condiciones, volverte a subir y seguir con normalidad. Si ves que la caída te ha afectado, hay que pasar por analizar. Antes de que el problema se te coma, hay que comerse el problema. Y para comérselo hay que desmigarlo en trocitos. Analizar. ¿Por qué? Es la reacción del caballo, yo qué sé. Montas de noche y se aprieta, sale botándose. Es algo que lo hace con frecuencia. Siempre que montas de noche se bota, entonces este día, pues por X razones has acabado en el suelo. Es un factor a analizar. Si es que sí, entonces vamos a intentar resolver esa conducta del caballo, ¿no? O le damos cuerda o intentamos, si es un problema muy grave, evitar montar de noche. Por el otro lado, si es un tema que ha sido culpa nuestra, analizar. Yo qué sé, vas al salto y de repente delante del salto te quedas súper flojo con tus piernas y acabas en el suelo, pues hay que analizar que el fallo ha sido tuyo, no ha sido un problema del caballo. Esto puede derivar a un miedo, ¿no? Al que vuelva a pasar. O si esa caída ha tenido una consecuencia fuerte y has acabado una pierna rota o cualquier impacto físico que te pueda crear, lo que puede pasar es que luego tengamos algún tipo de bloqueo. Al final, cuando tú tienes un bloqueo, la mejor forma es afrontándote a él, pero siempre sin darle demasiadas vueltas a el futuro. Al final, lo que ha pasado ya ha pasado. Pero si te pones a pensar, no, porque me puedo volver a caer, entonces tiras un capítulo más atrás y te cuestionas, si antes era capaz, ahora ¿por qué no? Cuando tú empiezas a cuestionarte cosas que realmente dependen de ti, que es meter el pie en el estribo y subir al caballo, después puedes variar la intensidad, los riesgos que tú tomes, y cada uno tiene su proceso de readaptación y de volver al trabajo normal si eso te ha afectado. Pero es intentar que cuando hablamos de miedo, al final el miedo es una sensación que aparece de la rumiación. Es decir, nuestro cerebro de forma inconsciente o consciente lo que hace es desarrollar una película de cómo eran los acontecimientos. Vale. Si mi cabeza está todo el rato ya, que claro, porque voy a volver a caer, ¿qué pasa? Que esa parte consciente la manda al inconsciente. Entonces ya queda registrado en que montar a caballo es peligroso y te vas a volver a romper una pierna. Entonces, tenemos que romper esos pensamientos. En no dejar que el miedo o que la rumiación se base en el futuro. Sino es, analizo. Me ha pasado esto, me rompí una pierna porque el caballo estaba muy fuerte o yo tuve un error. Entonces, voy a tomar precauciones, pero sigo trabajando en eso, ¿no? Es romper la visualización o el autodiálogo que tenemos muchas veces en creernos lo que vendrá.
en este caso, como me has dicho, para después de una caída, pero también pasa a veces con las lesiones de los caballos, ¿no? Ujú. Ves gente que está haciendo una rehabilitación y los monta con miedo. Tienes que seguir una pauta, una evolución, pero es que no es el final, es una recuperación para volver a incorporarte y que el caballo haga la rehabilitación y lo volverás a tener en forma. Si ya vas con ese miedo, que es normal, la precaución es una cosa y el miedo es otra. O sea, tú vas con cuidado para volver a coger el ritmo. Y con los caballos pasa eso, ¿no? Yo veo mucha gente que no, es que hace un año se lesionó un suspensor. Ya, pero hace 6 meses que estás trabajando bien. Entonces vamos a tener el caballo a medio gas toda la vida. Ya, claro, pero o sea, yo creo que es el romper lo que lo hace complicado, porque o sea, es eso, que la mente te dice en plan, no, es que tengo que ir con mucho cuidado porque si no, va a volver. Vale, entonces ahí es donde te tienes que cuestionar qué te compensa más. Aprender, o sea, tanto si es el jinete el que ha tenido una lesión o ha caído o el caballo, que es probar de ponerme al 100% y seguir evolucionando o quedándome al 50% de lo que estaba haciendo hace 3 meses. Si hace 3 meses estaba haciendo, saltando 1,20 m o una reprise 4, pues no, voy a hacer la reprise 1 y voy a tener caballo para 5 años. O no, hace un año yo competía, pero claro, es que me caí y ahora voy de paseo. Pueden cambiar tus prioridades, que eso puede pasar, pero si tú estás reculando por el miedo, ahí cuestiónate, ¿realmente estoy yendo de paseo porque me gusta? No. Entonces, allí es donde tiene que entrar una figura del psicólogo, en casos así de concretos, que te acompañe a romper y realmente hacerle frente a ese miedo, pero ya tienes que haberte cuestionado que realmente has aceptado estar en un sitio que tú no quieres estar. Y cuando eres consciente de eso, automáticamente hay algo dentro de ti que te empuja poco a poco. Y cada día que tú vas al campo, yo que si no te atreves a trotar, es que realmente me gustaría, pero ¿qué es lo que no me deja? Y esto es muy personal de cada uno, ¿no? Pero lo primero es el ser consciente de que has aceptado algo que realmente no quieres. Ya. Al final has aceptado que te pongan un limitador y que te lo has creído, porque al final esto lo elaboramos nosotros. O sea, totalmente. Tú eres capaz de cuesta lo mismo ponerle un limitador que no ponerlo. O sea, al final, cuando tú vas rompiendo limitadores, es esto, ¿no? Que te creas una película, pero con un final feliz. Pues voy a, yo qué sé, en tu caso que haces de todo, pues voy a montar un caballo de carreras. Si tienes miedo a galopar, pero ya te pones el bloqueo de tener miedo a galopar y en el otro ya te ves tú galopando. Ya has creado esa imagen. Ya te saldrá mejor o peor. Irás más rápido o menos rápido. Pero ya has roto la barrera, porque ya no te la has puesto. O sea, al final no es tanto romper barreras, sino es ser lo suficientemente disciplinado para no ponértelas. Porque muchas veces nos tenemos que enfrentar a zancadillas que nosotros mismos nos vamos poniendo. Pues que ahora que lo hablamos, en plan, me voy dando cuenta de todo lo que hago, que es como, vale. Eso nos pasa a todos. Yo doy muchas lecciones, pero yo sigo, yo me lo tengo que ir autoaplicando. Vale. La teoría es muy fácil. Porque, o sea, lo mismo, cuando tenemos un caballo que no nos da confianza, por ejemplo, yo pues ya, bueno, conté en el vídeo de la evolución de Liberty, que al final, pues cuando trabajas con potros, al final tienes momentos en que tu confianza se ve como muy disminuida por el hecho de que el caballo tiene fuerza, el caballo te gana en algunos momentos, o se bota o se va de caña o lo que quiera. Entonces, ¿cómo gestionar esto mentalmente? Porque al final sí, tú te ves y como visualizas haciéndolo bien, ¿no? Como para romper la barrera de me está bajando la confianza este caballo. Pero ¿qué podemos hacer como para ganarlo? Entiendo. Por lo que tú me preguntas es confianza en el sentido de que tú tienes unas expectativas de que vaya de una forma y el caballo no responde de esa forma. O sea, de que yo soy consciente de que me la va a liar. Entonces, claro, yo voy pensando, en plan, vale, me la va a liar, pero yo quiero hacerlo. ¿Cómo genero esta confianza en mí para poder hacer, o sea, para
ser capaz de decir, no, es que voy a hacerlo. O sea, me da igual que se bote, que se vaya de caña, y yo tengo la confianza de que lo voy a hacer. Normalmente cuando estamos en una situación así aparentemente amenazante, lo que pasa es que aparece el querido estrés, ¿vale? Los niveles de estrés aumentan, esto nuestro cuerpo lo que hace es generar cortisol. El estrés, ahí, tienes una agitación corporal, pero aparte aparece lo que hablamos, la rumiación. Tú ya estás generando ahí una cantidad de pensamientos brutales en milésimas de segundos, vas creando micropelículas. Solo hay una forma, pero para el estrés, la ansiedad, cualquier problema, solo hay una solución, que es la respiración. Vale. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes estrés, al final tu cuerpo está en un estado de alerta. Y se pone a pensar, porque al final nosotros hemos evolucionado porque el ser humano lo que siempre ha evitado es lo que busca es la supervivencia. A la que tú tienes esa percepción de amenaza, el cuerpo lo que hace es buscar la forma de sobrevivir. ¿Cómo rompes el pensamiento? Concentrándote en la respiración. Cuando tú estés en un momento o que el caballo se bota, corre, o que necesitas tomar el centro, muchas veces es o que estás disperso, que tú eres consciente de que estás pensando en muchas cosas, piensa en respirar. En el momento que te olvidas de pensar en respirar, cuando rompes la barrera de que la respiración pasa del subconsciente al estado consciente, de que tú te concentras en inhalar y exhalar, pasa un rato hasta que vuelve al subconsciente. Vale. Es decir, si yo ahora me concentro en inhalar y exhalar, si no sigo pensando en eso me voy a ahogar. Entonces automáticamente vuelves allí. Vale. Y rompes la atención. Es decir, tu foco de atención ya no está tanto en que Liberty se pegue un bote, sino en estoy conmigo y estás mucho más disponible a arreglar la situación que venga. No la estás condicionando. Después veremos qué habilidades tenemos o cuáles, depende del resultado, tendremos que mejorar, pero al menos tú ya tienes una predisposición mucho mejor de que tus mejores habilidades para hacerle frente a ese posible problema o conflicto aparezcan. De la otra forma estás limitado y con el estrés aparecen los bloqueos llevan a la ansiedad propicia el miedo y el miedo lleva a una depresión porque lo que haces es quedarte bloqueado. En un punto. Todo este barullo se rompe desde el principio en tener la mejor disponibilidad para cada situación. Y la técnica más fácil es tomar conciencia de la respiración. Tengo que decir que esto sí que, o sea, yo cuando tenía momentos así mucho estrés por fuera, tal, sí que es verdad que me tomaba como antes de empezar la clase, como 10 minutos con mi caballo, o sea, pero yo y él solos, y yo respirando, y cuando me subía al paso y lo calentaba 10 minutos también, solo respirando. Y me iba bien, porque al final me bajaba. Sí, bajas, o sea, al final la otra ventaja que tiene la respiración, hay muchas técnicas, largas, cortas, pero hay gente o momentos que tú necesitas bajar tus niveles, entonces lo que haces es una respiración más pausada y luego hay ocasiones que lo que necesitas es subir tus niveles de un poquito de estrés. Al final hay un baremo que se habla mucho en psicología deportiva, que es el nivel óptimo de activación. Va un poquito vinculado con el estrés y cada uno tiene el suyo, que es el punto en el que mejor rindes. Hay gente, si eres muy tranquilo, normalmente necesitas tener un poquito de adrenalina para sacar la garra. Luego estamos los hiperactivos como yo, que o bajas un poco o como funcione demasiado la cabeza la liamos. Entonces, saber gestionar eso con la respiración también es muy importante y puede ser durante un entreno o durante los que hacéis doma, durante la reprise, que tenéis mucho tiempo. Si hay un ejercicio que te crea o a ti o al caballo, porque luego lo que decíamos, ¿no? Es lo bonito de nuestro deporte, que tenemos esta variable, que son altamente sensibles. O sea, si tú te pones a hiperventilar o estás tenso encima del caballo, la rigidez se la transmite. Sí, totalmente. Entonces, si el caballo hay algún punto que le crea ansiedad o que le crea estrés o miedo,
si tú eres capaz de respirar, entonces tus niveles disminuyen, aunque no estés en unos niveles altos, pero le transmites más calma, evitarás lo ayudarás a que su respuesta sea más tranquila. Y después el mundo de la equitación al final es un mundo muy exigente, muy competitivo. ¿Cómo mantenerse motivado? Al final, bueno, hemos hablado de la pasión. Para mí, yo considero que es mi pasión. Entonces eso me ayuda a mantenerme motivada, pero sí que es verdad que hay momentos pues que te desmotivas más. Entonces, ¿cómo afrontar estos momentos de sub y bajas? Sí, que tenemos. El tema es que se habla mucho de motivación. La motivación para mí no existe. O sea, yo me lo tomo como... No es una variable con la que yo le ponga importancia. Porque motivados construimos un castillo en 2 días. No. Normalmente la motivación aparece cuando tenemos ganas de empezar un proyecto nuevo o de hacer frente a algo que aparentemente no es 100% desafiante, que tenemos un 50% de control. Entonces, la motivación es como la primera piedra del castillo, que siempre la vas a poner en un día soleado, que no haga frío y que tienes la piedra. Pasa, el día siguiente va a llover. Ya no la pones tan a gusto y al cabo de 5 días te has quedado sin piedras y tienes que ir a buscar más piedras. Entonces, la motivación desaparece. Y ahí es donde aparece la pasión y la constancia y el compromiso, que es la más importante. Cuando tú empiezas un proyecto, lo primero que tienes que analizar es si es lo que realmente quieres. En ese momento, que puede cambiar, puede ser que cuando tú empiezas ese proyecto, al cabo de un año, no sea eso, porque durante ese proceso has aprendido cosas que te van guiando, no pasa nada. Pero cuando tú empiezas, tienes que conectar con eso, ¿no? Con la pasión. Tienes que plantearte que podrías hacer eso 24 horas al día. No que salga bien o que salga mal. Hacerlo. Indiferentemente del resultado, sino que el hecho de estar en el mundo del caballo, en la hípica, trabajando con tus caballos, pasando frío, pasando calor, porque nunca hay una temperatura agradable para montar. O sea, ahora nosotros nos estamos pelando de frío. Entonces, es eso, ¿no? El compromiso, el hacer las cosas por ti y tener esa hoja de ruta, esa misión y esa visión de hacia dónde quieres ir. Y que el proceso es lo que te tiene que motivar, ¿no? Nosotros muchas veces nos ponemos unos objetivos, unas metas, que luego esto lo hablaremos de cómo se construyen objetivos y cómo se construyen buenas metas, son resultados. Entonces, no te puedes comprometer con un resultado, tienes que comprometer con una evolución, con un camino, porque al final el éxito, yo creo que no es que ese resultado lo consigas, sino el éxito es la evolución que has hecho como persona para llegar allí. Todo lo que has aprendido, porque cuando estés cerca de ese resultado, automáticamente, ¡pum!, hay otro. Hay otro. ¡Pum!, y hay otro. Y van saltando. Entonces, si tú buscas ese reconocimiento basado en objetivos forjados en el resultado, que aparte los resultados nunca dependen 100% de nosotros, no. En cambio, el crecimiento sí. Yo decido cuánto empeño le pongo en mi proyecto, en ser mejor jinete, en correr una olimpiada. Pero si no llego a la olimpiada, no pasa nada. Habré desarrollado un montón de capacidades para ser un gran jinete, que a lo mejor ha habido una parte de esta ecuación que no depende de mí, que es o tener un sponsor o que el seleccionador me coja, que ha hecho que el resultado no sea el adecuado. Pero esa piedrecita que me faltaba no era mía. Entonces no me puedo frustrar por eso. Ya, claro, pero es muy difícil. O sea, es muy difícil estar como luchando por conseguir algo y que después finalmente no dependa de ti el que llegue. O sea, que sí, que personalmente has crecido mucho, pero ¿cómo afrontas no llego a esto? O sea, planteando bien el objetivo. Vale, a ver, cuéntame los objetivos. Por ejemplo, si tú
los objetivos tú los puedes marcar basados en una conducta o en un resultado. Lo que decíamos, el sueño de ser, o mi objetivo es llegar a una olimpiada. Primero de todo tenemos que ver dónde estamos. Si queda demasiado lejos, luego hay que poner intermedios, ¿no? Exacto. Porque... Vale, pero yo qué sé, pongamos algo más cerca, que es asistir o ir a un campeonato de España. Vale, que esto yo lo he visto y lo he vivido con muchos jinetes de no, yo quiero ir al campeonato de España, vale, no, sin poder ir, puedes ir. Y luego, ¿qué pasa, no? Solo si tú dices voy a ir, normalmente apareces allí con una cantidad de ansiedad y de estrés porque en tu cabeza estás que vas a ganar. Yeah. ¿No? Y te plantas, sí, mi objetivo era ir, ya, pero ¿qué tengo que hacer para ir? O sea, al final nada, te apuntas, no hace falta que entrenes, te compras un caballo de carro y te vas al campeonato de España. Otra cosa es decir, quiero ir al campeonato de España y hacer oro. No depende de ti el oro. Eso está basado en muchas condiciones externas, ¿no? O creo en salto es un poquito más claro que en la doma, porque en el final mi objetivo es hacer 0, ¿no? Salgo a la pista y hacer 0. Depende un 80, un 70% del binomio y un 20% externo. O sea, estoy corriendo, está lloviendo y hay una señora cerca de un salto, abre el paraguas, mi caballo lo mira y le pega una patada al palo. ¿Me tengo que enfadar? No. No lo puedo gestionar yo. Entonces es muy importante que cuando ponemos un objetivo se base en nuestra conducta, que tú lo puedas influenciar y que dependa de tu compromiso. En este caso sería pues hacer el recorrido, pero marcarse las cosas. O sea, puedo hacer un recorrido donde si la velocidad que te dan el recorrido son 375 metros por minuto, pues lo voy a hacer a 385. O voy a hacerme el recorrido, si el tiempo que te dan son 2 minutos, en 1 minuto tanto. Y si me cuesta la posición, pues luego analizas el vídeo. Y en ese recorrido mi objetivo es que la mano esté quieta y hacer una posición perfecta en todos los saltos. Seguramente el resultado que yo tenga sea bueno, porque me he centrado en una conducta que solo depende de mí, que si la hago perfecta todo el rato, le facilito un 90% el trabajo a mi caballo, y si él tiene un día lúcido, va a hacer un 0. Entonces, allí sales contento, y si no tienes y dices, buah, en el 1 me pega un colgate, en el 2, pero es cuantificable. Tú puedes decir en qué medida has llegado a tu objetivo. Entonces, como entrenador, ¿qué tips o consejos darías pues, a los entrenadores que tienen niños en sus clases? Para trabajar esta parte más psicológica. A ver, lo primero, creo que como entrenador, no tendrían que trabajar la parte psicológica de los alumnos. O sea, ojalá todo evolucione y haya una figura de un psicólogo deportivo que al final sea un papel que haga como de unión del niño, del club, el entrenador y las familias. O sea, una pieza que unifique la carrera deportiva del chico y ayude a tener un seguimiento. Porque creo que la formación técnica la tiene que dar el entrenador, pero no tiene que no debería de trabajar, depende de qué situación. Está claro que tienen que saber motivar, ayudar a superar cualquier tipo de miedo o conflicto que salga durante el entrenamiento, pero hay casos que yo creo que se responsabiliza demasiado a los entrenadores y se les cuestiona de su trabajo cuando no es su obligación. O sea, es transmitir la forma técnica, perfecto, pero
Sí, como eso, eso, para llegar a eso aún nos queda. O sea, vamos a intentar ayudar de que... yo al final creo que lo más importante es transmitir. Al final tú como profesional tienes que tener unos valores súper claros. Los que sean, ¿no? Y yo creo que es eso. Para mí el buen entrenador es el que sabe transmitir unos buenos valores del deporte, ¿no? Lo que hablábamos de la pasión. Transmitir esa pasión. Vale. Por el deporte, por el caballo, al final tú ves muy bien, ¿no? El entrenador que ama lo que hace, Totalmente. que transmite la pasión, ves los niños que se cuidan un montón de sus ponis, que van con una sonrisa, que ya no es la calidad técnica o la evolución técnica de que los haga unos cracks, sino yo creo que es más lo que despierta en ti, ¿no? Ese sentimiento que lo que hablábamos, que es un poquito, este deporte es un poquito complicado mantenerte siempre a tope por todas las variables que pueden aparecer, y lo que nos mantiene vivos es esas ganas, esa pasión, que te comunicas con el animal, al final el entorno, el sitio donde estás. Y yo creo que eso es lo que hace que seas un buen entrenador, ¿no? Y después dentro de las pistas, cómo ayudar a los entrenadores con los alumnos, pues siendo muy sincero, yo creo que al final un tema es el fracaso, ¿no? Que habría que normalizarlo. Habría que normalizarlo y ser conscientes de que con unas palabras de cuando alguien fracasa o que no le sale bien, sí, hay que normalizarlo, pero el muy bien, no pasa nada, vuélvelo a intentar, a mí me chirría un poco. No está muy bien, vuélvelo a intentar, no. Vamos a mejorar esto, repetimos. Al final, son palabras que marcan la diferencia. Si tú ya estás, muy bien, muy bien, muy bien, mi entrenador me dice que muy bien, pero lo vuelvo a intentar. Tú no estás contento. No. Ahí ya hay un conflicto de lo que tú me estás diciendo, de lo que yo percibo, y eso puede acabar en un conflicto de niveles de exigencia, y luego vas al concurso y te vuelve a pasar lo mismo. Entonces hay que intentar igualar los niveles de exigencia y ser sincero. O sea, montado con el culo, no pasa nada, vamos a mejorar esto, esto y esto, pero pongamos en relieve que toda esta lista, que es mucho más larga que la que tienes que mejorar, lo haces bien. Vale, y así para finalizar el vídeo, ¿algún tip así que puedas dar? Una cosa así que se... Bueno, en general yo creo que, al menos yo ahora hablo desde mi experiencia como jinete, lo que más me ha ayudado es el tema de la respiración, y yo invito siempre a todo el mundo que haga o que se informe sobre todo de tipos de meditación. Hay un montón de tipos de meditación, un montón de ejercicios de respiración. Pueden ser cortos, al final lo más simple es tomar 20 respiraciones con los ojos cerrados. No hace falta ni posiciones de meditación ni nada, tú te puedes sentar antes de concursar, te sientas en tu baúl, tienes el caballo preparado, cierras los ojos, haces 20 respiraciones conscientes, es decir, con los ojos cerrados, inhalas, exhalas, cuentas de 0 a 10 y luego vas para atrás. Vale. Un ejercicio muy simple, pero creo que el 99% de gente que lo intente no va a llegar a contarlas todas. Es un ejercicio que te dura un minuto. Pero estamos tan sobreestimulados que hoy en día tomar un minuto de conciencia al 100%. No. Y callar todo el jaleo que tenemos en la cabeza es muy, muy complicado. Entonces, este ejercicio te ayuda, es como la primera iniciación al entrenamiento de tomar conciencia al aquí y a la hora, que es como el lema de la meditación y del mindfulness. Pero cuando tú empiezas a tomar conciencia de la respiración, te vas a ir dando cuenta poco a poco de cosas, ¿no? Porque vas callando ruidos y de repente te empiezas a cuestionar las cosas. Sobre todo, también intentar que las emociones, cuestionarlas. Vale. Si me siento triste o estoy enfadado después de un entreno, ¿por qué estoy enfadado?
es realmente súper, súper, súper importante, que va a cambiar la vida. Entonces decido, hostia, Sergi, o sea, esto que te ha pasado merece que te cabrees. Cabréate, pero date permiso. Si lo que ha pasado es que el caballo no ha saltado bien o yo he montado con el culo, ¿por qué he montado con el culo? Pues porque estabas pensando en la uni, en esos los momentos que iba, o que no sé qué ha pasado, que uno te ha pegado un grito, que el otro no sé qué, has pinchado la rueda del coche. Entonces, primero que ya has dejado que todo eso que te ha pasado se te coma. Pero no pasa nada, estás aprendiendo. O sea, te vas a ir cabreado para casa, mañana vas a ir a montar aún más cabreado porque ayer me fue mal. Yeah. Entonces, ya partes desde una mala vibra brutal. Tenemos que ser capaces de ser más coherentes con lo que hacemos. Lo que decíamos ya al principio, ¿no? Que venimos condicionados de fuera, de que todo tiene que estar bien. No hay nada que esté bien. Si te paras a pensar, nada está bien. Al final tienes que hacer lo que tú quieras y ser consciente de que estás en una evolución y que todo lo que te va llegando son percepciones condicionadas. Si tú sacas todas las capas de la cebolla y te quedas contigo y le vas quitando los filtros de, vale, si no me importa lo que piensen mis amigos, ¿qué haría yo? Si no me importa lo que piensen ni mis amigos ni mis padres, ¿qué haría yo? Si no tuviera ninguna limitación, al final, eso es lo que realmente harías. Entonces, a ver, no estoy invitando a que la gente ahora sea aquí anárquica, pero intentemos que eso que es lo puro florezca y que nos demos la oportunidad de hacerlo. Y darnos tiempo y saber que cada cosa tiene su lugar y que todo va evolucionando, pero que si tú te vas empapando de todos esos pensamientos y esas emociones que el 80% son negativas y limitadoras, porque cuando estamos bien, qué poco nos dura. Cuando estamos bien estamos esperando que llegue algo mal para poder justificarnos. Es que he tenido un día de mierda, es que el vecino ha estado toda la noche picando y he dormido mal. Si has dormido mal no pasa nada. Te quedan 12 horas por el día por delante, puedes ir condicionado de que has dormido mal y el día va a ser una mierda, puedes decir, mira, hoy he dormido poco, voy a tener un gran día y me voy a pegar una siesta como un campeón y ya está. Yeah. Wow. Al final es darle la vuelta a la tortilla. Sí. Y que cuesta lo mismo, ¿eh? Condicionarse en positivo que en negativo. No, hay que cambiarlo esto. Así que nada, chicos, hasta aquí la primera parte, porque ahora vamos a hacer una parte más enfocada a la competición, así que ya la vais a ver. Agradecerle a Sergi por su tiempo, que ha sido muy interesante, yo creo que de los vídeos más interesantes que he grabado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, no os olvidéis de dar like y suscribiros. Adiós.